Buenas noches, Leonel. Buenas noches, Godzilla. Hora de mimir. Y soñar. Ojalá vuelva a soñar esos sueños extraños donde soy un tripulante de Among Us. Esto no me gusta. ¿Qué pasa, Leo? El rojo otra vez no va a venir porque tiene sus disque clases de inglés. ¿Entonces no podrá ir a la despedida del negro? No, y me parece sospechoso que siempre tenga que ir a clases de inglés y al final no sepa hablar inglés. Tienes razón, Leo. Tal vez el rojo tiene pésimos maestros. O en realidad está yendo a un lugar diferente. Pero no está bien que el rojo falte siempre. Se supone que él es el capitán de esta tripulación y debe estar ahí en todas nuestras sesiones de entrenamiento. Y si nos ataca un impostor de verdad y él no está, nos las podemos arreglar porque nos tenemos el uno al otro y a ti también. Sí, bueno, como el rojo no está, tendré que hacer yo la despedida, porque él mismo me pidió que yo lo haga mientras él no está. Qué irresponsable. En fin, ya debemos irnos. 15 minutos más tarde. Atención, se le ha concedido al tripulante negro el permiso para retirarse para cuidar a su hijo. Las puertas siempre van a estar abiertas en caso de que él quiera regresar. Yo llevo como el triple de años que él, y jamás me concedieron ese permiso. Antes de irme, quiero agradecer a mis amigos, a mis compañeros. Agradecería al rojo por ser un buen capitán, pero... de hecho no, es un pésimo capitán y de hecho ni siquiera quiso presentarse para mi retiro, así que se pudra. Leo, gracias por cuidar de mi hijo cuando yo moría, aunque era de mentiras. Celeste, hiciste muy bien al enseñar a mi hijo a hablar, aunque tú jamás dijiste ni una sola palabra. Hasta pronto. Ay, quiere llorar. Sí, igual que todos, Rosa, así que cállate. En fin, ahora que siga el entrenamiento. Oye, Leo, ¿qué crees que pasa con el rojo? Pues no lo sé. Ya ha faltado muchas veces antes de que me dijera que tenía sus supuestas clases de inglés. ¿Crees que nos está ocultando algo? Es probable. Pero gracias a él todos tenemos un lugar en esta tripulación. Oye, Leo, ¿por qué eres tan diferente a los demás? ¿De qué hablas? Pues tú eres el único que tiene dos colores y tu nombre no es el de un color. Hasta donde yo sé, Leo no es un color. De hecho, no sé qué es Leo. Me he preguntado lo mismo toda mi vida. De hecho, no recuerdo quiénes eran mis padres. Toda mi vida he vivido con Lima. Éramos los mejores amigos desde que tengo memoria y al final el rojo nos aceptó en esta tripulación. Una semana después llegaste tú y... venos aquí. Leo, mira. Ahí está el rosa. Tú ve por él. Yo te cubro. Ok. Este muchacho me llena de orgullo. Y entonces le digo, vuelve a llamarme insensible y terminamos. ¡Wow! ¿Y después qué te dijo? Ya conoces a mamá. Me mandó a mi cuarto. Hola, Leo. Hola, naranja y blanco. Siempre en el entrenamiento no importa que seas tripulante o impostor. Tú siempre estás Among Us. ¿Que yo estoy qué? Among Us. Significa entre nosotros en inglés. Es increíble cómo nosotros sabemos inglés mejor que el rojo, que se supone que va a clases. Les digo que en realidad no va a clases y nos está ocultando algo. El rojo nos dio a todos un puesto aquí, en esta tripulación. ¿Por qué nos mentiría? ¿Oyeron eso? Sí, asesinaron a alguien. Por primera vez asesinaron a alguien y no soy yo. Un segundo, morado. ¿No que la única vez que tú no fuiste asesinado fue porque tú eras el asesino? Ey, les juro que el asesino no soy yo. Si no, no hubiera reportado el... El morado no era un impostor. Quedan dos. Buen trabajo, Verde. ¿De qué hablas, Leo? Pues de cuando mataste al Rosa. Espera, creí que había sido tú quien mató al Rosa. No, yo te dije a ti que lo mataras. Pensé que me lo dijiste de broma y después lo habías matado tú.
Pero si no fuiste tú y no fui yo, entonces ¿quién fue? Sea quien sea, está violando las leyes del entrenamiento. ¿Y su cadáver sigue aquí? Rosa, levántate ya y vuelve hasta la siguiente sesión de entrenamiento. Pero antes dinos quién fue el que te mató. ¿Rosa? Ay, Leo, si se murió en serio. Entonces, ahora hay un impostor de verdad entre nosotros. El entrenamiento se cancela. Verde, busca a los demás y diles que el entrenamiento se cancela. Ok, Leo. Un segundo. Alguien se coló. Hola. Oigan, el entrenamiento se cancela. Hay un impostor de verdad entre nosotros. Rosa murió de verdad. ¿Dónde está Morado? Ay, no. Oigan, tal vez no me crean, pero yo no soy el impostor. Hasta podría jurar que ellos murieron de verdad, igual que Rosa. Sí. Hay que huir de aquí. Alisten el Skeld. Yo voy por los demás. Ya oyeron a Leo. Alistan el Skeld. Nos vamos de aquí. Blanco, naranja. Nos vamos. ¿Qué? ¿A dónde? Lejos, pero ya. Por primera vez ya no soy el primero en morirme. Y tampoco soy el impostor. Raro, ¿no? Morado. Verde, rosa y café murieron de verdad. Hay un impostor real aquí. El entrenamiento se cancela. Tenemos que irnos. Tú vete, yo te alcanzo. ¿Te vas tan pronto, Leonel? ¿Quién dijo eso? Un impostor de verdad. Entonces tú asesinaste a mis amigos. Exacto. ¿Quién eres tú? Me llamo Index. Y tal vez tú no lo sabías. Ninguno de ustedes. Pero yo siempre estuve ahí. Ahí. ¿Por qué hiciste esto? Mi trabajo solamente era observarlos de cerca y contarle todo a mi jefe, pero al final me dio la libertad de divertirme un poquito con ustedes. Ya me voy. Voy a hablar con mi jefe y decirle que todo va de acuerdo al plan. El suyo al parecer no vino. ¿Y cómo sabes que no voy a eliminarte justo ahora? Porque el equipo al que pertenezco sabe mucho de ti. Y sé que quieres saber más de tu pasado. Hasta pronto. Leo, tenemos que irnos, ya. Sí, ya voy. ¿Alguien sabe pilotar esta nave? Yo sí. Puedo fijar el curso. ¿Hacia dónde? Temo que esos impostores ya hayan acabado con otras tripulaciones. Así que iremos a un centro de investigaciones a investigar qué pasó con los demás. Para buscar sobrevivientes. ¿Y si vamos a Mira HQ? Es el centro de investigaciones más grande y más avanzado de toda la galaxia. Ahí podemos buscar a todos los sobrevivientes. Y de paso, también a los impostores que nos persiguen. Yo le informaré todo al Rojo en caso de que él vuelva a buscarnos. Bien, también debemos encontrarlo a él para vencer a estos impostores. Ahora, vámonos. Muy bien. El curso ya está fijado. Ya solo es cuestión de tiempo para llegar a Mira HQ. Yo ya informé al Rojo sobre lo que pasó. Él nos buscará. Yo voy a estar vigilando que ningún asteroide nos atraviese. Yo voy a dispararles antes de que eso pase. Oigan, ¿no sienten un terremoto? Oigan, ¿es mi imaginación o nos vemos diferentes? ¿Qué carajo?